Estimado amigo, amiga, le habla el doctor y pastor Raj Kripalani de la Iglesia Bautista Northside. Estamos al otro lado de la gasolinera Shell y cerca de la escuela Fannin aquí en Corsicana. Gusto saludarlos. Nuestro deseo para usted es que conozca su maravilloso Dios y así tenga vida verdadera, esperanza, paz, gozo y mucho más. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar este mensaje. Puede cambiar su vida hoy y por toda la eternidad. La Biblia, que es la única palabra inspirada de Dios para el hombre, dice en Romanos 1:16, «A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen». Este verso dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Entonces, si Dios salva mediante la predicación del Evangelio, es muy importante que sepamos y entendamos qué es y de qué se trata este Evangelio. Bien, la palabra Evangelio significa buena noticia. Pero buena noticia, ¿de qué? ¿O de quién? En su Biblia, por favor, voltee al libro de Gálatas capítulo 1 y verso 6. Estaremos viendo un pasaje en este libro de Gálatas. Si no tiene una Biblia, por favor avíseme y con mucho gusto le llevo uno a su hogar. Me puede llamar al número listado en el boletín, en su paquete. Gálatas capítulo 1 y verso 6, dice, «Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó, por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio». Vemos aquí que el evangelio se trata de gracia. ¿Qué es gracia? Es la bondad, la buena voluntad, el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Dios en su gracia nos ofrece salvación. Esto es inmerecido, porque la verdad no merecemos ser salvos. Por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra desobediencia y ofensa a Dios, merecemos castigo. Lo que nos espera es el furor y la ira de Dios, fuego consumidor. Por causa de nuestro pecado. ¿Qué es el pecado? De acuerdo a Dios, pecado es todo lo que uno piensa, todo lo que uno habla, todo lo que uno hace que va en contra de la palabra de Dios en la Biblia. Lo que uno piensa, así es. Nuestros pensamientos malos, lo conoce Dios. Lo que uno habla, así es, palabras groseras, malas, insultos y maldiciones. Sí, eso es pecado. Además, todo lo que uno hace o no hace en contra de lo que dice la Biblia es pecado. Ahora, con esta definición, déjeme preguntarle, amigo, ¿ha pecado usted? O más bien, ¿es pecador? ¿Ha pensado algo malo alguna vez? ¿Ha odiado a alguien o ha codiciado algo o alguien de otro que no le corresponde? ¿Ha hablado mal alguna vez? ¿Chismes? ¿Ha salido palabras que no debían salir de la boca? ¿Ha hecho alguna vez cosas malas como mentir, robar, desobedecer o deshonrar a sus padres, adorar ídolos o estatuas? Espero que su respuesta sea, sí, he pecado, soy pecador. Porque la Biblia dice
que todos, cada ser humano, hemos pecado. Romanos 3:9. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y el verso 23. Porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. El único y verdadero Dios ve todo, conoce todo, y además es un Dios justo y santo. Y porque Dios es el juez justo, escuche, Dios tiene que castigar pecado. Si Dios no castigara pecado, amigo, amiga, Él no sería un Dios justo. Es Dios quien nos creó y el que nos da todo. Nosotros, por no reconocerlo, por no darle las gracias, por no obedecer su ley, por no adorarlo como Él dice en su palabra, por todas estas ofensas y más a Él, merecemos castigo. ¿Y qué es ese castigo? No tener paz, no tener gozo, poder, no tener esperanza segura, no tener una relación con Él en esta vida. O sea, lo que la Biblia llama muerte, separación. Por eso cuando ora, a veces siente que sus oraciones ni han pasado el techo. Así es. Dios dice en Isaías 59 y verso 12, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Pero amigo, amiga, no solamente una relación quebrantada en esta vida, sino también después de morir. Si uno no tiene ese pecado quitado o perdonado, estará en el lugar más horrible de tormento por toda la eternidad, el infierno. Apocalipsis 21, verso 8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos, recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Verso 27 dice, nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino sólo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Amigo, amiga, esa es la mala noticia. Pero hay buena noticia. Recuerde, estamos hablando del Evangelio, que es buena noticia. ¿Sí? Y estamos hablando de gracia, bondad, favor de Dios. La buena noticia es, aquí está, usted puede ser liberado o salvo de ese castigo hoy y para siempre. Dios no solamente es justo, la Biblia dice que Dios también es amor. ¿Recuerden que le dije que Dios tiene que castigar pecado? Oh,
amigo, el castigo por el pecado cayó sobre Jesucristo. Noten el verso 4 del libro de Gálatas capítulo 1. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Dios dio su único Hijo como sacrificio aceptable por nuestros pecados. Eso es la increíble y maravillosa gracia de Cristo hacia usted. Dios dio. Ese es un regalo. Uno no trabaja por un regalo, ¿verdad? De la misma manera, uno no puede hacer absolutamente nada, ninguna obra para ser salvo, ni una. Quizá alguien diga, si me esfuerzo, si voy a la iglesia, así voy a estar bien. Si me bautizo, seré perdonado. Si hago buenas cosas, así espero ser salvo. Amigo, amiga, no es cierto y no es posible. Jamás, jamás. ¿Por qué no? Otra vez, porque son obras. Y la salvación no viene por obras. Escuche lo que dice Gálatas 2, capítulo 2, verso 16. El mismo libro que estamos viendo. Verso 16. Pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Amigo, hacer buenas obras por otros, ir a la iglesia, son buenas cosas, sí, pero el problema es que no pueden quitar el pecado que uno ya cometió. Buenas obras no quitan malas obras. La mancha del pecado permanece. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo estar bien delante de Dios? ¿Cómo puedo reconciliarme? El problema es el pecado, y eso se perdona, se quita por completo, dice la Biblia, cuando uno cree en Jesús como el Dios en carne y pone su fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Déjenme leerles unos versos. Gálatas capítulo 3, verso 2. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Claro, la respuesta era por fe. Verso 8, Gálatas 3, 8. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Juan capítulo 3, versos 15 al 18. Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Sí? Ustedes conocen el verso 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él, verso 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree
ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Creer. Amigo, amiga, lo único que puede y debe hacer es creer que Jesús murió en la cruz por sus pecados, por su pecado. Fue sepultado y resucitó al tercer día por su pecado, por mi pecado, por nuestros pecados. La salvación es solamente por gracia, por medio de la fe sola, y fe solamente en Cristo Jesús. Solamente. ¿Cómo puede uno rechazar este precioso regalo? ¿Cómo puede uno dejar esta maravillosa noticia y pasarse a otra? Increíble, pero sucede. Con razón dice el verso 6. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó para pasarse o ir tras otro evangelio. Noten que sí hay otro llamado evangelio. Tenemos que reconocer que hay varios y diferentes mensajes. Hay muchos mensajes falsos. Pero amigos, solamente hay un evangelio verdadero, una buena nueva. Es más, la palabra evangelio siempre se encuentra en el singular en toda la Biblia. ¿Existe otra verdadera buena noticia de salvación? No. Vea el verso 7. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. ¿Se da cuenta de eso? No hay otro evangelio, no existe otro mensaje así en ningún otro lugar. ¡Qué revelación, eh! ¿Cree esa verdad? Pero ¿cómo que no hay? Déjeme explicar por qué no hay. Amigo, amiga, decir que tengo que esforzarme y guardar leyes para ser salvo, ¿es buena noticia? No. ¿Por qué no? Porque eso me lo dice toda otra religión. Buda, Mahoma, dioses paganos, hindúes. Todos ellos me dicen eso. Y la verdad es que yo fallo, yo fracaso miserablemente en guardar las leyes de Dios, como todos. Sigo condenado. ¿Buena noticia? No. Otro problema es que muchos piensan así. Ya puse mi fe en Cristo, pero ahora tengo que ser fiel. Tengo que servir. Tengo que hacer buenas obras para mantener mi salvación, para asegurar entrar en el cielo. Muchos piensan así. ¿Es buena noticia? No. Eso no es buena noticia, porque ¿cuántas obras debo hacer para mantener mi salvación? Y si no guardo un mandamiento, un día antes de morir, o fallo en algo, con esa creencia no entro al cielo. ¿Buena noticia? No. Porque amigo, amiga, no vamos a ser fieles siempre. No vamos a servir perfectamente. No vamos a guardar leyes completamente. No siempre vamos a hacer buenas obras como quiere el Señor. Vamos a caer y perder el enfoque de vez en cuando. Eso es la realidad, porque todavía tenemos la naturaleza pecaminosa, que si lo permitimos, ejerce su poder para hacernos pecar. Déjeme decirle por experiencia, que yo estuve en una secta por varios años, hasta que el Señor me liberó. Se enseñaba que yo podía perder mi salvación.
que mi salvación dependía de guardar leyes del Antiguo Testamento y otros. Yo no tenía la seguridad de mi salvación. Y déjeme decirle, amigo, no estar seguro de dónde va a ir después de la muerte no es manera de vivir. Es vivir sin esperanza. Eso no es buena noticia. Un evangelio que no es de gracia no es buena noticia. Pero decir que Jesús, el perfecto Hijo de Dios, sin pecado, se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados, que usted no tiene que hacer nada, no puede hacer nada, sino simplemente recibir ese regalo de Dios, creyéndolo, poniendo su fe. Eso es buena noticia. Que poniendo tu fe solamente en Jesucristo y lo que hizo en la cruz por usted, que con eso eres perdonado por completo, salvo y seguro por toda la eternidad. Eso es lo que dice la Biblia. Eso sí es buena noticia. Que usted no tiene que hacer. El Hijo de Dios ya lo hizo todo. Eso es buena noticia. Eso es el Evangelio. Amigo, nosotros no mantenemos nuestra salvación. El Señor Dios nos mantiene salvos hasta el final, hasta el fin. Uno obedece lo que dice Cristo por amor a Él, por gratitud, por su gran salvación. Uno obedece lo que dice Cristo para tener comunión con Dios y conocerlo mejor. No se mantiene la salvación, se progresa en la santificación una vez que alguien o que uno es cristiano. Uno obedece no para ser salvo, uno obedece porque es salvo. Y una vez que alguien es salvo, nunca pierde su salvación. Escuchen Juan 10, versos 28 y 29. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. ¡Qué seguridad del Hijo y del Padre! Esto es la diferencia entre el cristianismo verdadero y cualquier otra creencia. Toda otra creencia no es buena noticia porque toda otra creencia dice que tienes que hacer una obra. Y si no lo haces, te condenas. Por eso dice Pablo, no es que haya otro evangelio. No lo hay. El reposo de la fe y no esfuerzo y obras. Con eso recibe libertad, toda herencia de Dios y salvación eterna. Otra buena noticia así no lo va a encontrar en ningún otro lugar, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Note lo que dice al final del verso 7, dice, el Evangelio de Cristo. ¿Ve algo más? No. No dice Evangelio de la ley, no dice Evangelio de Moisés, no dice Evangelio de esfuerzos humanos o de buenas obras, dice Evangelio de Cristo. Es un Evangelio y se trata de una persona, Cristo, no de varias personas. La buena nueva se trata de Jesús, nadie más, nadie menos, punto. Si no, no es buena nueva. Permíteme elaborar más un poco de cómo Cristo es la buena noticia.
Amigo, Jesucristo fue el único que dio su vida por nuestros pecados, nadie más. Y es Cristo quien nos da su justicia perfecta cuando lo recibimos en nuestra vida. Eso es cuando creemos en su nombre. Porque Él es justo, recibimos su justicia cuando lo recibimos a Él. Leímos en Gálatas 2:16, somos justificados delante de Dios. Para siempre, porque Dios ahora ve la perfecta justicia de Jesús en nosotros. Pero quiero que sepan que hay otra buena noticia o verdad que necesitamos conocer de Jesús. Muy importante, porque estamos creyendo en esta persona. Dios en la Biblia es conocido como Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santa Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo. Jesucristo, siendo Dios Hijo, miembro de la Trinidad, posee toda la naturaleza de Dios. Él es 100% divino. Él dice, yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Y en Colosenses 1:16 dice que Él no fue creado, Él creó todo, y que todo fue creado para Él. El verso 19 dice que toda la divinidad, toda la plenitud de Dios habita en Jesús. No solo eso, ese mismo Dios se encarnó, puso carne y vino al mundo en el hombre Jesús. Entonces Jesucristo en su naturaleza también fue 100% humano. Tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, durmió, tuvo actividades humanas. Jesucristo es 100% divino, 100% humano. Quizá está preguntando usted por qué es buena noticia eso, que Jesús fuera divino y humano 100%. Bueno, es buena noticia que Jesús es Dios 100% divino, porque así no tiene pecado. Es santo y sólo así puede ofrecerse como sacrificio aceptable a Dios Padre. Porque Dios es perfecto y 100% santo. También es buena noticia que Jesús fuera humano, porque sólo así puede morir. La paga del pecado es muerte. Tuvo que ser humano para poder morir. Jesús murió no por los pecados de Él, sino por nuestros pecados. Se pagó el precio del pecado en su muerte. ¿Se está dando cuenta por qué es tan importante conocer ciertas verdades acerca de Jesús? Por eso, cualquier grupo que niega que Jesucristo fue divino o humano es una secta y anticristo, es otro espíritu y está bajo maldición. Escuchen estos versos. 1 de Juan 2, verso 22 al 23. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. 1 de Juan 4, 2 al 3. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo.
mencioné la palabra secta. ¿Qué es? Una secta es un grupo no cristiano que enseña cosas fuera de las creencias esenciales, creencias ortodoxas que ha creído la Iglesia Universal por más de 2000 años. Amigo, ¿quieres saber cómo se detecta una secta para así evitar y alejarse de ellos? Hay 3 claves: lo que creen de cómo ser salvo, lo que creen de la Biblia y lo que creen de Jesús. Esas 3 claves determinan si son parte de la fe cristiana, del redil, o si son partes de grupos inventados por hombres, sectas. Permíteme explicar. Clave número 1 dice lo que creen de cómo ser salvo. Cualquier grupo o persona que declare algo diferente que la salvación por gracia mediante la fe sola en Cristo solamente, ese grupo es secta y anticristo. Por ejemplo, si ellos dicen que se tiene que hacer una obra, o 2, o 3, ya sea bautismo, hablar en lenguas, pasar adelante, lo que sea, algo para ser salvo, aparte de la fe únicamente, ellos son una secta. Es un grupo, es secta. Si una persona o grupo agrega una regla, una ley a la fe para ser salvo, ese grupo, mi amigo, está fuera del mensaje de Cristo, fuera de la ortodoxia cristiana, y está mal. Clave número 2. ¿Qué creen de la Biblia? Lo que creen de la Biblia. La fe cristiana y ortodoxa siempre ha afirmado que la Biblia es el único libro inspirado por Dios, que no tiene errores y no puede fallar. La Biblia es la revelación completa de Dios para el hombre. Cualquier grupo o persona que declara que hay otros libros inspirados aparte de la Biblia, libros escritos por los líderes de esos grupos, ellos son sectas. O si dicen que usted necesita conocer más secretos o más revelación aparte de la Biblia para ser salvo o para ser completo, eso es falso. Por ejemplo, los mormones creen que la Biblia, además de su libro de ellos, constituyen la revelación completa. Por eso son clasificados como una secta. Escuchen 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Vieron eso, amigos? Todo lo que usted necesita para su vida espiritual está en la Biblia. La Escritura le puede hacer perfecto, completo, enteramente capacitado. No necesita algo más. Clave número 3. Lo que cree un grupo de Jesús. Eso determina si es secta o no. Cualquier grupo que no cree en la persona y obra de Jesús en la cruz es una secta y anticristo. La persona de Jesús se refiere a su naturaleza divina y humana. Ya hemos visto que si un grupo o persona no cree que Jesús es 100% Dios y 100% humano, ese es anticristo. Y cuando decimos la obra de Jesús, ¿a qué se refiere? Se refiere a su muerte en la cruz, su sepultura y resurrección al tercer día.
Entonces, cualquier grupo que dice que Jesucristo no murió en la cruz, como dice el Islam, es una secta. Cualquier grupo que dice que Jesucristo no murió por sus pecados, que no fue sepultado o no resucitó, ese es anticristo, es una secta. Entonces, una secta es un grupo que no proclama el Evangelio de Jesús. Amigo, amiga, se lo digo en amor. Por favor, aléjese de ellos. Jesús dijo en Juan 8:32 que la verdad te hará libre. Entonces, creer una mentira te hará esclavo. Estos grupos, dice Gálatas 1, verso 7, los que no hablan estas verdades, dice, siembran confusión y quieren tergiversar el Evangelio. La Reina Valera dice, pervertir el Evangelio. La palabra griega es metastrefo, y esa palabra significa transformar radicalmente diferente, cambiar a algo totalmente lo opuesto, diferente, distinto. El punto principal en tergiversar o pervertir el Evangelio es comunicar que Jesús o la obra de Jesús no fue suficiente para salvarlo por completo. Que usted o alguien le tiene que agregar algo. Por ejemplo, las sectas dicen, debo guardar el sábado, debo guardar la fiesta de trompetas, no debo comer puerco, etcétera, lo que sea, algo, además de fe en Cristo, sino no puedo ser salvo. ¿Qué da a entender uno con decir eso? Que lo que hizo Cristo no fue suficiente. Que yo tengo que agregarle algo. Un mandamiento por aquí, una buena acción por allá. ¿Qué hace eso? Deshonra a Cristo. Cambia las buenas nuevas de la gloriosa perfección de Cristo en miserables y defectuosos, bajos e imperfectos cosas que hace el hombre para salvarse. ¿Y cómo sucede eso? Viene alguien, uno que se dice maestro, le muestra algo del Antiguo Testamento o otro lugar del Antiguo Testamento que era para Israel, y le dicen, mira aquí, esto es mandamiento, ¿lo está haciendo usted? Y usted dice no, y le dicen, te falta, no eres completo, no eres realmente salvo. ¿Pero qué dice nuestra autoridad suprema, la Biblia? En referencia a guardar días especiales, fiestas o sábados, en Gálatas 4, verso 9 al 11, Pablo reprende a los Gálatas por pensar que Dios esperaba que ellos observaran días especiales, incluso el sábado. Él dice, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Verso 10. Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Verso 11. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. ¿Ven? Los Gálatas habían creído las falsas enseñanzas de que tienen que guardar días y fiestas para ser salvo o para mantener su salvación. No, los creyentes cristianos se reúnen para conmemorar la resurrección de Jesús, que ocurrió el primer día de la semana, domingo. ¿Qué puede ser más importante para el cristianismo que la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Por eso, en Hechos 20 y verso 7, vemos que los apóstoles y otros se reunieron el domingo para servicio de adoración.
Y en 1 Corintios 16:2, Pablo dirigió a las iglesias de Galacia que apartaran su ofrenda el primer día de la semana. Falsos maestros dicen, Cristo sí, lo que hizo Cristo estuvo bien, pero necesita más para que seas perfecto. Imagínese, quieren perfeccionar con esfuerzo humano lo que Cristo ya hizo. ¡Qué locura del nivel más alta! ¿A quién deshonra? A Dios, el que los llamó, y a Jesús, que en perfecto y puro amor dio su todo, dio su vida por nosotros. ¿Qué es eso? Otro llamado evangelio. Pero que no es evangelio, no es nada de buena noticia. Es esclavitud, es depresión, es mala noticia, es doctrina de demonios. Vean este asombroso verso 8, continuando en Gálatas capítulo 1. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Pablo les había predicado el verdadero evangelio de Cristo y les advierte, cualquier otra cosa, maldición. La palabra es anátema, significa dedicada a la destrucción. Cambiar el mensaje del evangelio verdadero es escupir a la cruz, es con razón traer el juicio de Dios. Oh, ¿y qué fue el mensaje o el evangelio que predicó Pablo? Está en 1 Corintios 15, verso 1 al 3. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Vean aquí el verso 3. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Y qué dice el verso 11? En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Pablo les explicó qué predicó y lo que tenían que creer. ¿Alguna regla? ¿Alguna obra? ¿Alguna ley? ¿Algún pero? No. Tristemente muchos no han oído el verdadero evangelio, el único que salva. Pocos lo entienden o saben la respuesta correcta cuando se les pregunta qué tienen que hacer para ser salvos. Mencionan 3 o 4 cosas o una cosa aparte de la fe, en vez de fe únicamente en Jesús y lo que hizo en la cruz. Noten que Pablo dice que hasta un ángel del cielo no tiene derecho a traer otro mensaje aparte de fe en Cristo Jesús. Pero pastor, un ángel se me apareció y me dijo que tengo que hacer tal y tal cosa para ser salvo, y no era solamente fe en Jesús. Amigo, amiga, ese no se lo dijo un ángel de Dios, se lo dijo un demonio. Si un ángel es maldito por traer otro mensaje, imagínese un ser humano. ¿Entendido? ¿Es claro? Quizá no se escuchó como dice Pablo en el verso 9. Lo vuelve a repetir. Como ya lo hemos dicho, verso 9, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron,
que caiga bajo maldición. Doble maldición, amigo, al que lo enseña y al que lo escucha, porque un evangelio falso no salva. Continuando, verso 10. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Este mensaje no busca ganar la aprobación de hombres. Este mensaje dice, hombres no pueden hacer nada. Cristo lo hizo todo. Este mensaje del Evangelio de Cristo honra a Dios y a Jesús solamente. Verso 11. Quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que yo predico no es invención humana. Este Evangelio, amigo, no proviene del hombre, no es invención, no lo inventó el hombre, no lo inventó la iglesia, no lo inventó nadie. Es divino en origen, es de Dios, es divino en naturaleza. Toda la salvación, todo el Evangelio es idea de Dios y viene de Dios, en su gran deseo y amor y su buena voluntad. Este mensaje dice que todo esto es la gracia de Dios para que Dios reciba la gloria. La salvación es de Dios mediante Cristo Jesús, punto. Gloria a Él y gloria a Él y gloria a Él. Ahora, si puede tomar la tarjeta azul que vino con su paquete, va a ver los 5 puntos esenciales del Evangelio que hemos explicado en este mensaje y que usted necesita reconocer y creer para ser salvo. Número 1, que Dios es santo y justo y tiene que castigar pecado. Número 2, el hombre es pecador, ha pecado. Número 3, pero Dios es amor y ofreció su único Hijo para tomar el castigo de nuestros pecados. Número 4, cree que Jesús es Hijo de Dios y que Él murió en la cruz por ustedes y fue sepultado y resucitó al tercer día por mis pecados. Y 5, la salvación es por gracia, no por ninguna obra. No puede hacer nada. Amigo, amiga, si usted desea ser salvo, salva, evitar la ira, la condena, el castigo de Dios, estar en su presencia para siempre, ser liberado del poder del mal, del maligno, ser salvo. Si usted desea eso, ore conmigo. En este momento voy a orar y usted puede repetir y orar en su corazón conmigo. Señor Dios, gracias por tu amor. Yo sé que he pecado. Yo sé que no he guardado tus leyes. Perdóname. Pero tú dices que tú ofreciste tu Hijo, Jesús, para que tomara el castigo de mis pecados. Jesús murió en la cruz, sufrió por mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día por mis pecados. Señor, yo creo eso. Dios, yo creo que Jesús es el único que murió por mí. Yo creo que Él tomó mis pecados y que resucitó al tercer día. Yo creo que Él es el Hijo de Dios. Y yo pongo mi fe en Él, porque tú dices en tu palabra, cree en Jesús y serás salvo. Y por eso, Dios, yo pongo mi fe en Él y solamente en Él. Perdóname y sálvame, oh Dios. Gracias. Amén.
Si usted puso su fe en Jesús y solo en Jesús al orar, amigo, amiga, felicidades, gloria a Dios, usted es salvo, salva. Usted ha nacido de nuevo. Lo que necesita ahora es la leche de la palabra de Dios para crecer. Le invitamos a nuestra iglesia para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos en la iglesia Northside y en la bolsa está el folleto con todos los horarios. Muchas gracias por todo su tiempo y atención. Por favor, llame si tiene alguna pregunta o desea una visita. Con mucho gusto. Que el Señor resplandezca su rostro sobre usted. Que Dios le bendiga. Amén.